La copa de vino espumoso. Neville Goddard, 31 de mayo de 1968. Primero, déjame recordarte que estaremos aquí todos los lunes y viernes hasta que cerremos a finales de junio. Se nos dice en el libro de los Salmos, en la mano del Señor hay una copa de vino espumoso y bien mezclado, Salmo 75:8. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Esta copa es el destino del hombre, el vino está bien mezclado. No es del todo amargo ni del todo dulce, es vino espumoso y bien mezclado. Un solo ser la toma, y al tomarla, dice, no he de tomar la copa que el Padre me ha dado. Juan 18:11. Así que un solo ser la toma y estamos contenidos en ese único ser, pero estábamos contenidos antes de la fundación del mundo. Como se nos dice en las Escrituras, Dios nos llamó en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos destinó en amor a ser sus hijos, según el propósito de su voluntad, Efesios 1:4, 5. Desde ese momento no hubo vuelta atrás. Fue una obra de teatro. Todos estamos controlados por un poder superior a nosotros que nos ha fijado en un patrón vasto y firme. Nada sucede que no sea obra suya. Él tiene un tiempo para todo, y todo sucede exactamente a su tiempo. Desempeñamos todos los papeles, y al final, salimos y somos Dios. Es la única manera en que Dios pudo entregarse a nosotros, que supiéramos que somos Dios. Esto se relata en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:31. Le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Era necesario que hiciéramos fiesta y nos alegráramos, porque tu hermano estaba muerto, y ha revivido, estaba perdido, y ha sido hallado. Pero el primer hijo no podía entenderlo. Si yo fuera dueño de la tierra, podría morir de hambre por falta de un poco de alimento, aunque la poseyera toda, si no supiera que la poseía. Hasta que no salgamos del Padre, y no nos separemos del Padre, y pasemos por la obra, no sabremos que somos el Padre. Así que, para entregarme a mí mismo, debo separarme del Padre. Y cuando el hombre se separa del Padre, en ese mismo instante se produce una tragedia y un triunfo, una caída y el comienzo de una nueva creación. Porque la encarnación completa es esencial para la individualidad. Sin embargo, esta encarnación implica la separación de Dios Padre, la muerte y el descenso al infierno. Ahora estamos en el infierno, esto es el infierno. Hemos tomado la copa y la hemos apurado. Bueno, la apuramos en Cristo Jesús, y recuerden que todos estamos crucificados con Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Así que todos juntos salieron, y todos están siendo formados a la imagen de Dios, regresando como Dios mismo. Pero si implica un olvido total, y al salir, tememos no volver a ver a nuestro Padre, quien está construido desde la eternidad dentro de nosotros. No podemos verlo desde fuera, porque se ha entregado ahora, se nos ha entregado a nosotros. Así que no podemos verlo desde fuera. Cuando lo volvemos a ver, somos nosotros mismos, despertamos como Dios Padre. Y regresamos, y el becerro cebado es nuestro, y el anillo, y el manto, y el cetro, y todo lo que le fue dado a ese segundo hijo que salió. Pero no podemos jactarnos, porque no nos ofrecimos voluntariamente para ir. Como se nos dice en el capítulo 8 de Romanos, que la criatura fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó en esperanza, para que la criatura fuera liberada de esta esclavitud de corrupción y alcanzara la gloriosa libertad de los hijos de Dios, versículo 20. Así que no podemos jactarnos de ninguna valentía de nuestra parte, simplemente fuimos seleccionados, fuimos escogidos. Así que Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo y todos caímos juntos. Somos los dioses que cayeron en el único que es Dios, Dios Padre. Y entonces, se nos dijo, menor que morirán como hombres.
Ustedes son dioses, hijos del Altísimo, mayor que, pero no lo saben, no saben que son uno con su Padre, y por eso, y caerán como un solo hombre, o príncipes mayor que, Salmo 82:1, 6. Así que la calda está en marcha, pero es el comienzo de una nueva creación, algo mucho mayor que nunca, porque ahora estamos individualizados, cada uno para reconocerse a sí mismo como Dios Padre. Ahora permítanme compartir con ustedes algunas de estas maravillosas visiones que tuve la semana pasada. Es tan diferente de lo que el mundo cree que será, completamente diferente. Aquí, una señora escribe: estoy en un barco. Voy por la costa de California. Me dirijo a alguien en el barco y le digo: avísame cuando pasemos Punta Concepción, justo cuando pasemos Punta Concepción. Y luego, ¿por qué? Pasamos por allí hace mucho tiempo, 30 millas atrás, ¿no te acuerdas? Comillas. Se siente un poco tonta, un poco, diría yo, desconcertada, y le dijo a esta: oh, sí, lo recuerdo. Lo había olvidado. Punta Concepción pasó 30 millas atrás. Bueno, ahora bien, eso es una medida de espacio, pero en realidad es una medida de tiempo, fue hace 30 años. Ahora, escuchen la segunda parte de esto. Esto sucedió el 17 de mayo, el 18 de mayo sucedió esto. Estoy en un hogar extraño, y aquí estoy, dos, no uno, somos dos. Yo, el verdadero, el ser espiritual, y aquí hay uno que se me parece, se ve igual a mí, con la única diferencia de que parece arcilla. Es del color de la arcilla y parece estar muerto. Está de pie, pero parece estar muerto. Parece ser simplemente un cascarón. Y luego, unido al ombligo de este zombi y luego unido a un bebé que sostengo en mis manos está este largo cordón umbilical, uno al ombligo de este zombi y otro a un bebé, un pequeño bebé que sostengo en mis brazos. Me dije a mí mismo, solo lo pensé, no lo dije en voz alta, simplemente lo pensé: tienen que ir al hospital y cortar el cordón. Comillas. En ese preciso instante, este zombi se movió como por compulsión, como si estuviera completamente sometido a mi pensamiento, y se dirigió hacia el coche. Entonces pensé: ¿será que ensuciarán el coche? Luego dije: claro que no, no con ese tipo de parto, con énfasis en menor que eso. Volví a pensar: debes deslizarte bajo el volante, y mi pensamiento se transmitió a ella, y el cuerpo simplemente se deslizó bajo el volante. Entonces extendí la mano y puse al bebé junto a ella, junto a mi cuerpo. Me miré y era un cascarón, algo muerto. Y lo puse junto a ella. Entonces me dije: no te preocupes, lo solucionarán. Entonces desperté. Puedo decirle a esta señora: si no ha sucedido desde que me escribiste la carta, tu nacimiento, querida, es inminente. Todo en ella. El simbolismo es perfecto. 30 millas atrás, y asterisco menor que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Después de la primera concepción, después de la concepción por el Espíritu Santo, uno nace. En mi caso, fueron exactamente 30 años. Por eso le dije a una amiga que le tomaría 30 años. En el momento en que lo escuchó, no le gustó. Lo quería para esta noche, después de lo que pasó en su mundo. Bueno, sigo diciendo que en mi caso, y solo puedo hablar por experiencia, seguí el camino del hombre modelo. Dije: porque el misterio de la vida debe entenderse en términos de fe, y por lo tanto, no te rindas. Le diré: no está aquí esta noche, pero le diría: menor que no te rindas. Si sientes que puedes acortar el intervalo, hazlo. Pero solo digo que, en mi caso, pasaron 30 años entre ese abrazo del Señor resucitado y mi nacimiento. Así que, esta señora había pasado el momento de la concepción, hace 30 años. Pero lo había olvidado, pues confesó en el segundo sueño: lo había olvidado. No sabes que lo pasaste. Sí, pero lo había olvidado mayor que. Muchos de nosotros no lo traemos a la superficie.
Porque aquí hay un amigo mío, que está aquí esta noche, y él, en su sueño, un sueño muy vivido, en lo profundo está sanando a una enorme cantidad de personas. Al sanar, dijo, no todos eran casos físicos. De hecho, la mayoría no eran físicos. Pero había todo tipo de cosas que necesitaban ayuda, y estoy sanando, de hecho estoy sanando a todos. Me toma 2 segundos llegar a una persona, y todos se van sanados y muy felices. No todos eran casos físicos. Había un grupo de personas que me traían uno tras otro, y entonces me dije a mí mismo, que soy yo, un sanador. Soy un maestro. ¿Quién soy yo? Así que pregunté al grupo y tomaron un libro y lo abrieron, y luego señalaron el lado derecho, abajo, y aquí estaba el nombre de un hombre. Él dijo, no puedo decir quién es el nombre. No está en las escrituras. Tiene un gran sonido hebraico, pero no está en las escrituras, no el nombre que él mencionó, sino el tono de la historia, tal como la leyó, que este fue el más eficaz de todos los sanadores. E incluso hasta el final de sus días, cuando sus huesos estaban marchitos y secos, él siguió siendo el sanador eficaz. Entonces pensó, al contemplar este estado, me di cuenta de que no es algo muy deseable, no quiero vivir una vida muy larga sanando a un montón de gente. Pero lo está haciendo de todos modos. Lo hizo con su padre. Eso fue sanación. No fue algo físico, elevarlo de un puesto bajo en la jerarquía a la cima de toda la región, de modo que es realmente el más destacado de todos los estados del oeste, según su propia confesión en una carta que recibí hoy de él. Así que aquí hay una sanación fantástica, que no es física, fue una sanación profesional, de un puesto bajo en su profesión a la cima, más allá de este estado. Así que, en su caso, le recordaría que Job, al final de su carrera, cuando oró por sus amigos y se olvidó de sí mismo, su cautiverio se levantó. Las fortunas que perdió en ese intervalo regresaron 100 veces mayores, y todo lo que perdió, incluyendo a sus hijos, su esposa, sus amigos, todo regresó, pero multiplicado. Y su fortuna fue enorme al dejar de lado su yo para ayudar a otro. Porque, en realidad, al final no existe el otro, sino el yo mismo, proyectado hacia afuera. Así que, cada vez que ejercito mi imaginación con amor por otro, en realidad me lo estoy haciendo a mí mismo. Y al hacerlo, encontraré mi mundo sin pensar, simplemente expandiéndose más allá de mis sueños más descabellados. Financiera y físicamente, todo se expande en mi mundo si lo hago de esa manera. Así que le diría, es maravilloso lo que hiciste. A lo que me refiero es que, en su carta, decía que cuando llegó a la superficie, no podía recordar el nombre. Anhelaba recordarlo, pues se referían a él y a la historia que lo acompañaba. Así que volvió a dormirse y se hundió en las profundidades. En las profundidades, lo recordó, al emerger, lo olvidó. Volvió a dormirse y lo recordó, al emerger, lo olvidó. Dijo, Neville, a la mañana siguiente, al despertar, mi cama parecía un campo de fútbol muy jugado, porque durante toda la noche estuvo hundiéndose en las profundidades, recordándolo perfectamente, emergiendo y olvidándolo. La señora que escribió la primera carta que usé esta noche olvidó que había pasado por ese punto de concepción, y luego admitió, sí, lo olvidé. Pero anhelaba el momento en que concebiría al Espíritu Santo. Ya ha concebido y es hora del parto. Le diría que es inminente. Otra señora aquí dijo, en mi sueño, le explicaba las escrituras a un joven negro. Solo recuerdo esto, después de explicarle las escrituras, le dije, nuestro nombre es el Señor, Dios de los ejércitos. Bueno, eso es maravilloso, que cuando en lo más profundo de tu ser conoces tu nombre, puedes recurrir a alguien de una raza diferente y unirte en esa unidad y decir, nuestro nombre es el Señor, Dios de los ejércitos. Bueno, ese es un tremendo crecimiento y expansión en el despertar de la mente de Dios en el hombre. Y así llegaron, realmente, de una manera maravillosa, uno tras otro esta semana,
mientras todos avanzan hacia el fin inevitable. Así que no desfallezcan, sigan llegando, uno tras otro. Ahora, conté una historia hace como una semana, de hecho, hace una semana que estoy aquí, donde una señora dijo que me aparecí en su visión. Y entonces, cuando me vio, me saqué los ojos y se los extendí. Luego caminé hacia adelante y con mis pulgares los presioné contra sus ojos, dándole ojos que podían ver más allá de cualquier cosa conocida por las mentes mortales. Entonces me incliné y mi cabeza creció hasta proporciones enormes y se volvió transparente, y dentro de ella, todos los seres vivos del universo estaban contenidos dentro de mi cabeza. Luego me levanté y mi cabeza volvió a su tamaño normal. Luego levanté mi mano derecha y luego la parte superior de mi cabeza, me incliné y se la mostré, y la hierba más verde de lo verde salía de ella. Cuando me acerqué la primera vez y presioné mis ojos contra los suyos, la llamé, hermano. Ella es una señora, madre de 2 hijos y muy dama, de 20 y tantos años, pero muy mujer. Pero la llamé, hermano. Ahora, su carta que llegó esta semana me dice que un ser radiante de oro salió de ella, y era un hombre. Luego se giró y la miró. Luego, con la voz más grave y grave, con la mano extendida, dijo, toma mi mano y ven. Esa mañana, ella se sentó en su mecedora y se quedó dormida y toda la escena se repitió, con una excepción. Se encontró en la escena repetida midiendo la distancia entre donde él estaba y donde ella, en su cuerpo, yacía. Entonces escuchó una voz que venía de dentro y la voz dijo, está a 2 semanas de distancia. Ella lo interpretó como que él está en el medio entre donde yo estoy y donde él está. Si yo fuera tú, querida, acéptalo literalmente, debería estar en ti ahora. Y ella sabrá quién es el que salió. Los llamo hermanos a todos por la sencilla razón de que somos hermanos. Todos somos hijos de Dios. En este mundo dividido, sí, somos hombres y mujeres, hijos e hijas. Pero no en la eternidad. En la eternidad todos somos hijos de Dios, y juntos formamos a Dios. Así que la llamé deliberadamente en la visión, hermano. Y en las escrituras no dijo, ve a mis hermanas y diles, dijo, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, Juan 20:17. Así que ve a mis hermanos y diles. Es una gran hermandad, todos. Independientemente de la vestimenta femenina que usemos hoy o cualquier otra prenda, todos somos hermanos en la eternidad, y juntos, colectivamente, formamos un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Efesios 4:4. Entonces ella dijo, vi un organismo palpitante y vivo. Era un organismo, pero palpitaba y vivía. Entonces noté una pequeña trampilla. Luego noté a un hombrecito que había encontrado la trampilla y la abrió. Entonces fue expulsado de este organismo palpitante. Ahora, esa es una hermosa premonición, un pronóstico del nacimiento. Porque un hombre sale de lo que aparentemente desde afuera por un momento está completamente sellado y cerrado. Pero hay una trampilla, y él la descubrió. Estaba dentro, nadie la movió desde afuera. La descubrió y estaba dentro de ese organismo. Y luego, al abrirla, fue expulsado por esa trampilla. Eso es lo que el hombre encuentra. Está dentro de su propio cráneo, y despierta dentro de su cráneo. Intuitivamente sabe que en la base de su cráneo hay una pequeña trampilla, y empuja y cede, la piedra rueda. Sale y se exprime. No entras por esa puerta, es una puerta muy estrecha. Angosta es la puerta, ancha la que lleva a la destrucción, pero angosta es la puerta. Y sales de ella como un niño sale del vientre de una mujer, te escurres. Y ese es tu nacimiento desde arriba. Así que aquí, todos se están moviendo hacia el fin inevitable, que es despertar como el Señor Cristo Jesús. Y todos lo harán, permítanme decirles. Nadie fallará y nadie se volverá atrás. El vino es mixto y muy espumante.
Como Blake lo dijo tan bellamente, la alegría y la aflicción están finamente tejidas, una vestidura para el alma divina. No todo es amargo ni todo es dulce. Lo que tenemos en una boda judía, siempre tenemos el poco de vino dulce, el poco de vino amargo, pero siempre hay más en la copa dulce que en la copa amarga. Los novios deben beber de estas dos copas. Deben tomar el vino muy, muy seco y el vino dulce. Luego, el rabino baja estas copas y las aplasta, las pone bajo sus pies y aplasta las copas después de que han tomado tanto el dulce como el amargo. Pero siempre hay más en la copa dulce que en la copa amarga. Así que este es el vino espumoso del capítulo 75 del libro de los Salmos. En la mano del Señor hay una copa, con vino espumoso, bien mezclado. Está muy bien mezclado a medida que avanzas en la vida. Hoy, regresé de un funeral, una amiga mía, una amiga cercana, querida, íntima que tenía todo en la superficie por lo que vivir, pero todo. Ganaba $350 a la semana y hacía lo que el mundo envidiaría, haciéndolo hermosamente, solo 33 años, hermosa, figura perfecta, todo. Y luego, por razones que no se explican porque no dejó nota a nadie, simplemente decidió dar por terminado el día. Qué golpe para sus padres cuando todos vivían para ella. Y entonces, me pidieron que dijera algunas cosas para consolarlos, porque ella no está allí. Y entonces, se preguntaron por qué. ¿Qué demonios les haría tener esta experiencia? Bueno, Dios lo sabe. No es solo el que partió, sino también los que quedan tienen que aprender la experiencia. Así que todos estaban muy emocionados y lloraban sin parar. Tuve que señalarles que el versículo más corto de las Escrituras es Jesús lloró. Lloró en ese mismo momento, igual que ahora, en el funeral de su ser querido. Y Jesús lloró, el capítulo 11 del libro de Juan. Así que si alguien pudiera partir de este mundo y no encontrar a nadie que derramara una lágrima, sería lo más patético del mundo. Que alguien pudiera irse y a nadie le importara lo suficiente como para derramar una lágrima. Sería un horror de horrores. En otras palabras, sería la partida de un monstruo. Pero no, ella derramó muchas lágrimas. Pero tenía una lección que aprender, y ellos, al no poder tocarla, sentirla ni hablar con ella, tenían una lección que aprender. Y así la aprendieron. Al final, y solo al final, entendemos la obra. Así que se nos dice, conforme a mi propósito te he llamado. Y luego nos dice cuál es su propósito, como yo lo quise, así será, como lo he planeado, así se mantendrá. Y mi voluntad no volverá hasta que haya ejecutado y cumplido los designios de mi mente. Al final, en los últimos días, lo entenderás perfectamente, Isaías 14:24. Porque puse todo el plan en la mente del hombre, llamado eternidad, pero lo puse de tal manera que el hombre no pueda descubrir lo que he hecho desde el principio hasta el final, Eclesiastés 3:11. Al final, el hombre lo descubrirá. El fin vendrá repentinamente sobre el hombre en una serie de dramáticas experiencias místicas, su nacimiento y resurrección desde arriba, primero la resurrección, seguida inmediatamente por el nacimiento. Luego el descubrimiento de la paternidad de Dios como el mismo porque el Hijo del Padre lo llama Padre. Luego la completa división del velo del templo y es su propio cuerpo el que se divide. Luego, su ascenso al lugar santísimo es imposible, asciende en forma de serpiente, porque va a Sión. Y David conquista Sión subiendo la escalera en círculo. Porque si leemos las Escrituras, la forma en que tomó Sión solo podría haberla hecho si hubiera construido la escalera en espiral. Y así entra en Sión, que es la morada elegida por el Señor. Entonces llega el sello final de aprobación con el descenso de la paloma sobre quien ha tenido estas tres experiencias, y la voz declara que te ama. Ese es el fin del drama. Solo te queda contarlo, como Pablo se quedó para contarlo. Después de todo, tuvo que quedarse para contarlo.
Dijo que prefería partir de este mundo y estar con Cristo resucitado, pero la necesidad de otros era mayor, y por eso tuvo que permanecer en la carne hasta cierto momento en que reciba alivio para siempre y entre en el único cuerpo, el único Espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos, y... Así que aquí, esa maravillosa parábola, alguien se queja, no sabe que lo tiene todo, porque no ha viajado. No fue llamado, no fue elegido. Hay innumerables que no son llamados, que no son elegidos. Y nos quejamos porque sufrimos y no podemos permitirnos sufrir. Pero nosotros, a los ojos del Padre, fuimos tan amados que Él nos quiso, conociendo los horrores que tenemos que pasar. Pero con Pablo, dijo, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con el gozo que se revelará en nosotros, Romanos 8:18. Así que sufrimos, ciertamente sufrimos. La pérdida de un hijo no tiene por qué ser un dolor físico, pero es un dolor más duradero que el dolor físico. El dolor físico podemos aliviarlo un poco, y lo más probable es que pase con el tiempo. Pero la pérdida de un ser querido no pasa así. Todo te recuerda al que se va, especialmente a un hijo favorito, de 33 años, exitoso en el mundo de los negocios y con todo por lo que vivir. Pero, ¿quién conoce el plan de Dios? Dios lo planeó, porque está crucificado con el hombre. Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y el poder para volverla a levantar. Y así, Él lleva mi cruz como lleva la tuya, Él lleva todas las cruces. Pero ha tenido éxito en su propósito, porque en una resucitó, y en otras resucitó, y está resucitándose en esta habitación aquí. Está resucitándose, hay quienes han resucitado en esta habitación, y, por lo tanto, digo que Él continúa la resurrección. Eventualmente todos resucitarán y todo lo que salió regresará resucitado. Tal como Dios Padre lo había planeado. Ahora, llegó otra. Esta es interesante, dijo. Estoy en una casa grande y hermosa, con poca luz. Hay unos cientos de personas presentes. Había un solo pasillo, diría yo, que conducía a un escenario. En el escenario había una mesa enorme. Había gente en ambos extremos y luego en el fondo, no del lado que daba al público, sino en la parte trasera de la mesa. De repente, alguien dijo algo y levanté la vista y allí estabas tú, de pie en el centro de esa mesa. No sobre ella, sino en el centro de la mesa, vestida con una túnica blanca. Le dije a quien me llamó la atención, pero si a Neville no le gusta el teatro. Comillas. Y con eso me encontré en el escenario. Antes de irme de esa fiesta dije, él siempre está aquí para dar una conferencia, no para hacer teatro. Así que se encuentra en el escenario. Y luego me vuelvo hacia ella y estoy en mi ropa de civil, vestido con ropa de civil normal, y le digo, no estoy aquí para dar una conferencia. Ven, esta es la última cena. Y luego se despertó, dijo. Al despertar, no pude evitar relacionarlo con las imágenes que he visto de la última cena. Eso es algo que siempre llega antes del final inevitable, pero esta vez el final de todo, no la restauración sino la libertad completa. En la libertad de los hijos de Dios. Así que Él da su última cena. Ahora ella tiene eso, y muy dulcemente escribió todo el asunto para mí, así que sus visiones y sueños han sido maravillosos, y por favor, sigan haciéndolos. Tengo muchos cuando hablo el lunes por la noche, porque el lunes se basará en el mundo de César y el uso de la imaginación. Se contarán el lunes próximo. El tema será, imaginar crea realidad. Al tener esto el lunes y el viernes por la noche, la gente siempre se pregunta, ¿hablará de ello esta noche? Comillas. Y en lugar de venir y decepcionarse, simplemente no vienen. Así que he publicado este pequeño anuncio en el periódico de mañana para informarles una vez más que estaré aquí los lunes y viernes siguientes hasta finales de junio. Y para quienes disfrutan del mundo de César, la mayoría, he titulado algunos. Uno es, imaginar crea realidad, y el segundo es, no hay ficción.
Así que tengan cuidado con lo que imaginan, porque no hay ficción. Estos son mis 2 temas para la próxima semana. Ahora entremos en el silencio y obtengamos algunas buenas preguntas más tarde. Pregunta: Neville, dijiste la última vez que muchos han tenido el parto y no han podido recuperarlo. O algunos sí. ¿Qué efecto tendría eso en las demás visiones? ¿Las afectaría de alguna manera? Respuesta: no puedo concebir que el nacimiento no se haya seguido en el orden que les he dicho, no puedo. Por lo tanto, lo ha olvidado todo. Y él mismo, cuya carta se refería a no traer ese nombre, pero en el fondo lo sabía perfectamente, al emerger lo olvidó. Posiblemente haya razones en toda la obra para que olvide a los otros 2. Seguramente, por la carta que recibí recientemente, debo concluir que tuvo la experiencia. Y según mi propio registro cronológico, puedo ver cómo les sucedió a todos los demás. Christine lo tuvo de la misma manera. Bob lo tuvo. Benny lo tuvo, tiene uno en julio, esperando ansiosamente julio, pero ciertamente tuvo los otros 2 en el orden en que dije que los tendría. Y entonces, si el orden sigue así, no veo cómo podría tener uno, y por lo que me dijo, estoy convencido del nacimiento. Bueno, los otros, no trajo el nombre, por lo tanto, no trajo los otros. Es en cierto modo lamentable, porque se trata de un esfuerzo bíblico tan drástico, algo convincente para demostrar la verdad de las Escrituras. Pero, tal vez su elección en este período sea algo diferente. Pregunta: Neville, el término, el Hijo, tiene varios significados. Como en el libro de Juan, se afirma varias veces, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero dejo al Padre, así que si una semilla brota de mí, no puedo negar que es mi imagen. Dale el entorno adecuado y crecerá a mi semejanza. Y así, el Hijo sale. Él es la semilla, el poder creador de Dios, la sabiduría de Dios. Y así, Dios en procesión es el Hijo, Dios, el que permanece eternamente, es el Padre, el Hijo que regresa es el Espíritu Santo. Así que cuando empiezas a regresar, los 3 son uno. Por eso hablamos del Hijo. Pero la mente literal del hombre piensa que nuestro Hijo, aunque se parezca a su Padre e incluso sea más grande que él, vino después de él, y así es como piensa la mente. Por lo tanto, Él es el Hijo, no es el Padre. Pero en los misterios, el Hijo y el Padre son uno. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, y, el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué, pues, me pides que te muestre al Padre? No has visto al Padre. Has estado conmigo tanto tiempo, demostrando que desconocía el misterio tras la historia. Y no fue revelado, como muestran las Escrituras, no fue revelado a los apóstoles hasta después de la resurrección, después de la ascensión. No entendieron las Escrituras, pues al final de Lucas él todavía las estaba explicando. Y esto fue después de su partida. Y no ardió nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras, y nos explicó no solo la ley de Moisés, sino también todos los profetas y los salmos. Lucas 24:32, demostrando que no lo entendieron hasta su partida. Entonces sucedió en ellos, y entonces lo entendieron. Así que el Hijo y el Padre son uno. Su Hijo, que no es Jesucristo, sino David, me llamó Padre. Ese es el misterio. Ahí es donde todos, siendo simplemente una piedra, se chocan contra ese bloque. No pueden creer ni por un instante que sea verdaderamente el Hijo que fue establecido en el principio para revelarse al hombre como Dios Padre. He hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Hechos 13:22. Y eso está en cada hombre. Incluso cuando se trata de alguien que se quita la vida, es David quien hace la voluntad del Padre. Al cumplir la voluntad la aceptas. Y David lo supera todo, gana todas las batallas, nunca pierde ninguna. La batalla más terrible la ganó David, porque David está en el hombre. He puesto eternidad en la mente del hombre, Eclesiastés 3:11.
Y esa palabra olam, que se traduce como eternidad, también es el joven, el muchacho, el jovencito. Y llaman a estos tres títulos, David, todo en un mismo. Capítulo 1 Samuel 17:56. Hablan de él como el joven, el mozalbete y el muchacho. Esa es la eternidad que él puso en la mente del hombre, y él gana todas las batallas. Ahora bien, no se diría que el suicidio es una batalla ganada. Lo es si esa es la compulsión. Se necesita valentía para hacerlo. La gente dice, bueno, era una cobarde. Cobarde, nada. Se necesita valentía para hacerlo. Esa fue la valentía de David. Cuando David recibió la orden del Señor, nunca la cuestionó cuando se desnudó y danzó desnudo alrededor del arca, y fue condenado por la hija de Saúl por su comportamiento impropio de un rey. Pero ¿quién era ella para cuestionar al rey? Él era el rey, y todas las acciones del rey están permitidas si las realiza o si las ordena. Bueno, el rey de reyes lo ordenó, que hiciera todos los actos, y así lo hizo todo lo que se le ordenó. Ese es David, y David está enterrado en todos, y un día se presentará ante ti, después de la explosión, y te llamará Padre. Porque tú estuviste allí todo el tiempo y él obedecía tu orden con estas vestiduras que realmente están muertas, aunque él viva en ellas. Pero mi amiga, que tuvo esta experiencia del parto, cuando se fueron juntos en coche, supo, todo está bien, todo está bien. El cuerpo estaba muerto, era solo un cascarón vacío. Ella era un espíritu vivo observando cómo se desvanecía. Y otras preguntas, por favor. Pregunta, Neville, ¿la impregnación por amor infinito también es un don, como el nacimiento, o podemos hacer algo al respecto? Respuesta, Claire, todo es un regalo. Nadie se gana la salvación. Esa es una de las cosas más difíciles de superar, ese supuesto recuerdo que se desvanece. Es un completo disparate. No se puede ganar la gracia es un regalo inmerecido. Nadie en este mundo podría, con su comportamiento, aunque se le imponga, afirmar que es digno del regalo y, por lo tanto, cuando lo recibió, no fue el resultado de lo que había hecho. Fue la consecuencia de la gracia que se le había dado, es simplemente algo dado por gracia. Así que cualquiera que me diga que estoy trabajando por ello, que estoy purificando mi cuerpo, purificando mis pensamientos, purificando todo esto, está bien. Hazlo, es bueno para ti, pero no pienses ni por un momento que con cualquier purificación estás cerca de recibir la gracia. La gracia llegará a su tiempo. Dios se la da a todos, Él se da a ti mismo. La gracia es el regalo de Dios de sí mismo al hombre, inmerecido, inmerecido. Buenas noches.